Bueno, y me voy a poner cómoda para la segunda parte de mi infancia, mis amores. La verdad, pues, esperé este día porque quería hacerla con más calma, con más paciencia, el poderles contar la segunda parte. Quedamos en cuando mi mamá volvió. Voy a ponerme por acá el micrófono. Hola, hola. No, nada, me toca en la mano, mis amores. Quedamos en cuando mi mamá volvió. Antes de iniciar con esta segunda parte, sí hay que hacer énfasis en los momentos lindos que me dejó mi papá. La primera parte les comparto de cosas que se vivieron en cuanto a lo del bienestar, en cuanto a lo del maltrato. Pero mis amores, si hay algo que yo he aprendido es que a nuestros padres no hay que juzgarlos por cómo ellos fueron con nosotros, porque en realidad dieron lo que podían dar desde lo que habían tenido en su infancia, con sus recursos. Los que ya somos padres sabemos que damos lo que esté a nuestro alcance, ¿cierto? Quiero sentirme cómoda en este. Bueno, aquí voy a hacer este paréntesis, ya que estamos en lo de la Navidad, mis amores, ya que hablamos de mi infancia antes de que pase esta página. Lo hago, no con sinónimo de, digamos, de queja o de hablar de mis hermanos, no, hombre, no. Lo hago porque ese es uno de los recuerdos que tengo de mi infancia fuertes, que marcaron. Por eso me gusta mucho el poder brindarle un detalle a un niño, una sonrisa, porque en realidad mientras mis papás vivieron, vean, nos dieron buenos regalos. Nosotros como niños recibíamos que la muñeca caminadora, que el Walkman en ese tiempo mi hermano, que sí, o sea, cuando ellos eran muy unidos, mi mamá se fijaba en que nos dieran los detallitos de Navidad debajo del árbol de Navidad. O sea, mi mamá trataba en ese sentido de que nos quedaran bonitos recuerdos. Cuando ellos se separan, mi papá esa Navidad pues no tenía mente para nada, ¿no? Solo bebía y bebía. Y recuerdo que mis hermanos mayores lo invitaron a esa Navidad. No sé si lo invitaron, no sé si fue que llegamos de sorpresa. Para mí, quiero creer que llegamos de sorpresa. El todo es que llegamos, mis amores, y fue muy bonito. Admiro eso de ellos porque son muy unidos. La mamá se encargó de que fueran muy unidos y todos se llevaban regalos. Todo el mundo con todo el mundo. Eso sí. Todos los hermanos, o sea, todos los tíos le llevaban a todos los sobrinos, o sea que cada niño salía como con 5 o 4 regalos. Yo me acuerdo, mis amores, que yo estaba sentada en esa sala al lado del árbol de Navidad y Dios no me deja mentir, en serio, o sea, literal así pasó. Hoy en día yo sé que las personas dirán, oiga, Ani, ¿eso en serio pasó? O sea, eso estamos en pleno siglo XXI. No, ahí no estábamos, ahí estamos, mejor dicho. Mi papá como que no avisó, digamos que no avisó. Empezaron a repartir los regalos. Ay, ¿qué tal? Y era una familia grande, ¿no? Porque eran como 7 hermanos y todos los sobrinos. Imaginen, eran muchos nietos, eran bastantes. A ver, la de la bullita ahí, que si puede colaborar con la bulla, que estamos aquí en el video. La comadre que está lavando los platos. Entonces, mis amores, les cuento que repartieron todos los regalos. Vea, y a cada niño le llegó a 5 o 6 regalos. 7, porque eran 7 hermanos. Y nombraban, y cada vez que nombraban a un niño en todo eso y les destapaban los regalos y todo, yo anhelaba que dijeran mi nombre. Que al menos mi papá en el camino hubiera comprado un hijo de madre Barbie, un muñeco, algo, mano, así fuera una Jumbo, una chocolatina, algo, que me nombraran, que algo debajo de ese arbolito estuviera mi nombre. No, mis amores, se acabó todo. Repartieron los regalos, los niños con sus 5, 6, 7 regalos cada uno, que son sobrinos de la misma edad mía. Y yo recuerdo, mis amores, que yo miré a todo el mundo y yo miré a mi papá y yo me fui para la calle y yo lloraba de ver que esa Navidad no me llevó un regalo. O sea, obviamente fue parte de mi papá, pues yo lo entiendo por su dolor, que estábamos en plena separación, el hogar se había destruido, pues mi papá, la que vivía pendiente de esos detalles era mi mamá, pues mi papá no tenía cabeza para eso. Independientemente a eso, mis amores, eso dejó una marca en mí. Y aparte de todo, súmele usted que
uno de mis sobrinos le dice a la mamá: mamá, ¿y por qué a esa niña no le llegó regalos? Y ella, en medio de su inmadurez, qué sé yo, no, yo digo que ya hoy en día las personas cambian, no, en esa época pasó así. Ella dice, como si yo no estuviera escuchando, pero yo lo escuché claritico: porque ella es la bastardita. Ay, mis amores, eso marcó en mí esa Navidad, como para no querer más Navidad, después no quería, ¿sí? La señora, la que fue mujer de mi papá, un ángel, un amor, yo recuerdo que ella sí, delante mío, le dijo a mi papá: oye, el regalo de la niña, no, ella vio tantos regalos acá y la niña, y mi papá en medio de su, estaba tomado de tragos y dijo: no, eso ya no le importa, ya no le pone cuidado a eso. Hoy en día, mis amores, puedo decir que eso no me importa, que yo no le pongo cuidado a eso, porque eso ya pasó. Pero hago énfasis de contarle esta historia porque sí, marcó mucho mi infancia por muchos años. Eso quedó aquí anclado en mi corazoncito, lo cual yo les digo a ustedes, aprovechemos esta oportunidad que estamos haciendo. Elizabeth Mergo y ustedes, mis seguidores, escriban al WhatsApp para poner ese aporte, esa semillita para el regalo. Ustedes saben que a mí siempre me ha gustado hacer que tú pones la semilla, pero tú tienes la opción de llevarte un premio, de llevarte algo chévere, de valor también para su casa, para que ustedes también cumplan sus sueños. Entonces esta actividad dinámica está muy buena y podemos llevar sonrisas a niños que es difícil que les llegue un regalito. No puedo pasar por alto este video para agradecer a mis hermanas Paola Merchán, Jenny, la señora Olga Díaz. Fueron personitas que sembraron cosas muy lindas en mí en la infancia, como nombré en el video pasado a Edilma Duarte, mi profesora. Son personitas que dejaron huellas bonitas en la infancia que no puedo pasar por alto en estos videos, igual que mi padrastro Guillermo Guillén. Bueno, los llevo en mi corazón, y muchas personitas más que se me pasan por alto. Ángela Clavijo era una de las que me llevaba para que me sacaran los piojos, para que me peinaran y todo. Rosa Torres. Bueno, aprovecho este videito para nombrar la cuñita. Saben que los llevo aquí en mi corazón y quedan recuerdos muy bonitos. En este video quiero sentirme muy cómoda. Damos lo que teníamos a nuestro alcance, los que ya somos padres. Entonces, una de las cosas que yo le decía a mi hija Sara, la mayor en estos días, era: hija, perdónenme porque pues yo le doy lo que puedo en mi alcance. Algún día espero y aspiro y le pido a Dios que llegue a ser una mujer totalmente sana. Pero si tú vas a ver mi infancia, me entenderás. Y si yo me voy a ver la infancia de mi mamá, pues la voy a entender. Y ni digamos la infancia de mi abuela. Porque obviamente si empezamos a echar de aquí para atrás, mis amores, le decía yo a mi hija, vamos a encontrar un sinnúmero de cosas, porque es que caminante se hace camino al andar. Como seres humanos somos inexpertos, y pues con la ciencia, con los estudios, lo que es la humanidad, hemos ido arreglando muchas cosas. Y mire ya dónde vamos, en el hecho de que uno quiere corregirse para que los hijos de uno no vivan las mismas carencias, las mismas heridas. Por eso no juzgo a mi papá, me dio lo mejor que pudo como papá. Tengo recuerdos muy lindos. Me atrevería a decir que la mujer que soy hoy en día es la mujer que él formó. Soy una mujer muy fuerte, pero a la vez de un corazón muy sensible, muy sencillo, empático por las cosas, las circunstancias en las cuales fui criada. Recuerdo de mi papá, y quiero este minuto que sigue hacerlo en honor a él, que recuerdo que me enseñó a nadar. Yo le decía a una empleada hace poco en el restaurante, en la fábrica de fritos, yo le decía: mi papá me enseñó a nadar. O sea, fue algo muy curioso, mis amores, porque yo quería, yo decía, esto está muy bueno para grabárselos, así como pasó en el momento, estaba espectacular para habérselo grabado a ustedes. Yo le decía, mi papi me enseñó a nadar, porque ella me decía, no, yo no sé nadar. Yo le decía, no, mi papá me enseñó a nadar, mi papá me enseñó a manejar moto, mi papá me enseñó esto, no, mejor dicho.
trabajar, o sea, negociar, tantas cosas. Entonces yo le dije, mi papá me enseñó a nadar. Entonces yo le decía, era muy curioso porque mi papá literal, mis amores, así era, o sea, en su forma, que hoy en día pues a mí me da risa, y si otras personas lo ven, lo van a catalogar como maltrato, como qué sé yo. Pero a mí me gustó y aprendí, y lo cuento y me río porque así es. Yo creo que a mis hermanos también les tuvo que pasar así, y a ciertos primos que él les enseñó a nadar. Él me llevaba por allá a las quebradas, a Pailitas, subiendo como para San Gil, hay muchas quebradas, entonces Pailitas y eso, y yo recuerdo que me hacía subir a una piedra alta y me decía, tírese, tírese que yo la agarro, hágale que ella aprende a nadar, tírese, tírese. Entonces yo lo miraba y yo era, papá, no sé qué pasa. Ay, la gringa, ahora no va a saber nadar la gringa. Entonces yo miraba a las personas de alrededor y yo lo miraba a él y yo decía, donde yo no me tiré aquí, mejor dicho, la regañada que me espera. Y yo me tiraba con nervios y todo, pero bueno, mis amores, así aprendí a nadar. Me hago unos clavados, mejor dicho. Pero bueno, esa es una de las cosas, aprendí así. De su misma forma de ser, aprendí a manejar moto, con cambios. Me enseñaba cosas que yo les he compartido en los videos, como de supervivencia, que creo que pues yo le enseño a mi hija Sara en lo que he podido las cosas, pues no de la misma forma de tírese, no, pero sí con amor, o sea, lo transformé más con amor, pero siempre he tratado de ser la primera que le enseña a Sarita a bailar. Le enseñé a bailar cuando estaba más pequeñita, le enseñé a bailar, montar bicicleta, nadar, manejar la camioneta, montar caballo. Porque, mis amores, sí quiero hacer énfasis esto a los papás que alguna vez o están pasando por separación o se han separado y ya están viviendo, sí, en hogares separados y tienen a sus hijos, de esa ruptura. Vea, no se trata de quién se pelea por los hijos en un bienestar familiar. No, hombre, no se trata de ser el que, no, es que yo, o de hablarle a los demás, es que yo soy un buen papá, es que yo le doy todo, es que, no, y lo digo así porque, tengo mis razones, ¿no? No, se trata de darle al hijo tiempo de calidad, en lo poquito, mire, que usted comparta con su hija, con su hijo, dele tiempo de calidad, que eso es lo que se le queda acá. Usted me pregunta a mí, ¿quién le enseñó a bailar cuche cuche? ¿Qué respondo yo? ¿Quién le enseñó a usted a montar bicicleta? Me transporto de una vez al barrio La Feria, más abajo del Girardot, donde queda la Cuñamita. Mi papá me llevaba por allá a montar cicla porque hay una cancha grande. Las personitas que viven allá en La Feria saben de qué les hablo. Allá me enseñó a montar patines, allá me enseñó a montar bicicleta. Siempre tiempo de calidad. Tenía sus amigas, me llevaba mientras obviamente él hacía doble trabajo, excelente papá, pero conquistaba a sus novias ahí y hacía que las quería como para un hogar porque le estaba presentando a su hija. Pero bueno, lo importante, mis amores, era eso, ¿no? El tiempo de calidad, y son muy bonitos recuerdos que tengo de mi papá. Por eso es el ser que más he amado en la vida. Con sus virtudes, con sus defectos, gratitud tengo para con ese ser que Dios sabe que no me deja mentir, que es lo que más he amado en la vida. Y tengo 2 hijas, mis amores. Se lo dije el día que fue a partir de este mundo, por lo mismo y tanto, porque éramos 2 almas gemelas. Yo recuerdo que estaba en Bogotá, el día anterior me había ido para Bogotá y él me llamó en la noche, o sea, apenas yo llegué a Bogotá, él me llamó y me dice, a las 9 de la mañana hablamos, y me dice, hija, véngase porque no creo poder esperarla. Así literalmente pasó, mis amores. Temprano, no eran las 9, eran como las 7. La señora que la estaba cuidando, Raquel, me llama y me dice, su papá quiere hablar, y me dice, mi hija, véngase. Yo le dije, papá, yo ya había programado el vuelo para las 2 de la tarde. Yo le dije, papá, a las 2 el vuelo me lleva. Y él me dice, no creo que alcance, véngase antes. Si llega después de mediodía, no creo que alcance a despedirme de usted.
A las 9 de la mañana yo dije, papá, no, yo voy a las 2 de la tarde. O sea, el vuelo está como a las 2 de la tarde. Papá, no pasa nada, yo llego a las 2 de la tarde. A las 9 de la mañana vuelve y me llama la señora y me dice, su papá tuvo una decaída muy grande, su papá está convulsionando, su papá no responde, y ella me muestra la videollamada y mi papá estaba así atacado ya, le estaban haciendo como reanimación. Y pues yo entré en shock, claro, yo dije, mi papá, se me va a ir mi papá. Cuando llego al aeropuerto, a las 11 de la mañana adelantamos el vuelo, no, a las 11, se compró otro vuelo a las 11 de la mañana. Cuando yo estoy en el aeropuerto llorando, sola, sentí que ese era el día de mi papá, de ya él partir. Yo miraba las nubes, miraba los aviones y lo único que le dije a Dios fue, permíteme despedirme de mi papá. Te lo pido, o sea, nosotros nos habíamos venido el día anterior, nos habíamos ido para Bogotá. Y yo le dije, permíteme despedirme de mi papá. O sea, fue un anhelo y yo creo que mi papá dentro de sí también estaba pidiendo eso. O sea, como que, hija, te estoy esperando. Porque éramos dos almas gemelas, por lo que hemos compartido, porque había cambiado. Ya ustedes vieron el cambio que hubo en su vida por mi salud, porque había sido la hija de sus ojos, porque había sido la niña que él crió, porque la que había estado con él en su momento de separación con mi mamá. Bueno, entonces que yo llego en el vuelo con las mismas una moto, llego a la clínica, no, que no hay visita, no, es que el que está allá adentro es mi papá, y ya chica, la vigilante me dejó pasar. Y yo llegué, mis amores, estaba uno de mis hermanos, estaba la señora que lo cuidaba y me hicieron así como el pasillo y dijeron, entre. Yo entré corriendo y cuando yo lo veo, él me estaba escuchando. Yo le dije, papá, aquí estoy, papá. Pero yo ya sabía, yo había escuchado una de las enseñanzas de Dante Gebel, que me encanta ese hombre, las reflexiones y las enseñanzas que dan. Y esa mañana él había dicho, si tienes la oportunidad de decirle las últimas palabras a una persona que quieres tanto y que tú amas, ¿qué le dirías? Y me quedó resonando eso, y en el aeropuerto y todo, bajando del aeropuerto para la clínica, yo lo único que traía en mi mente era abrazarlo y decirle, papá, te amo, papá. Literalmente fue así, mis amores. Corrí, llegué, entré, él me estaba esperando y yo le dije, papá, soy yo, Ani. Y él hacía, que sí, que él sabía que era yo. Le dije, te amo, papá, te amo. Y tengo una hija, porque en ese momento no estaba Victoria. Y tengo una hija, pero eres lo que más he amado en la vida. Te amo y gracias por la mujer que hoy en día soy, porque es gracias a ti. Y él, y entonces yo pensé, perdóneme por los dolores de cabeza, y él se le bajaban las lágrimas y decía que no tenía nada que perdonarme. Yo recuerdo que siempre desde niña, cuando él se enfermaba, yo me acostaba con él en las camillas y las enfermeras me bajaban y él volvía y me subía, no, súbase. Desde niña dormí con mi papá. Entonces yo me subí en la camilla, lo abrazo y lo pongo acá en el pecho. Cuando lo pongo en el pecho, dio su último suspiro. Mi papá me esperó. Bueno, ya ustedes conocen esa historia, que el reloj se paraliza, lo que uno vive cuando el ser querido parte. El reloj se paraliza, uno no ve las personas, todo es lento, todo es gris, no sé, eso es, bueno. Ahí, mis amores, partió el ser. Vamos a devolvernos otra vez a la llegada de mi mamá. Quería contar esta historia en este momentico que me nació hacerla, y pues de las cosas bonitas que aprendí con mi papá. De ahí llega mi mami aparece, y yo recuerdo que mi papá pues en ese sentido fue muy maduro, ya había perdonado a mi mamá, qué sé yo, y fue un día grosera con ella cuando ella llegó otra vez a mi vida a querer visitarme y eso, y mi papá me dice, mi mamá se fue llorando porque yo fui muy altanera y muy grosera, pues porque, obvio, mis amores, o sea, yo culpaba a mi mamá porque era una niña piojosa, higiene personal pésima, me decían en el colegio que no tenía mamá, obviamente una niña muy vulnerable ante muchas cosas, pues no la quería ver. Cuando ella llega, pues yo fui grosera con ella y ella se fue llorando ese día.
Y mi papá, recuerdo tanto que se sentó en la orilla de la cama y me dice así, y esto va para todos los hijos, escuche, escuche. Vea, mija, ese ser que se acaba de ir llorando, a mí me pudo hacer lo que sea, y yo puedo tratarla como a mí se me dé la gana, me dice él, porque en sí no es nada mío, fue mi mujer, ya no lo es su mamá. Me dijo, y por ser su mamá debe respetarla. ¿Usted quiere que le vaya mal en la vida? Métase con ese ser que acaba de irse llorando de acá, y verá que usted no levanta cabeza nunca. Respétela y ámela, nunca la insulte, mucho menos irle a alzar la mano. Me quedó esa enseñanza de mi papá. Bueno, ahí llegamos a un acuerdo que un fin de semana compartía con mi mamá, otro día con mi papá. Efectivamente, mi mamá llegó a mi vida. Se nota un cambio esporádicamente, pues obviamente, o sea, un cambio drástico. Ella empieza a limpiarme la cabeza, me corta el pelo, obviamente, porque el pelo largo, esa piojera. A ver, primero ¿qué hacen es cortarlo para disminuir liendra. Bueno, yo sé. Por acá editando el video, quiero hacer entre paréntesis, aquí sí me metí en medio del video un día después, ya que lo estoy editando. Tip y clave para aquellos de los piojos. Recuerdo mi tía Ercilia, que la amo mucho a esa mujer. Mi tía Ercilia siempre ha sido un ángel para mí, es como esa mamá espiritual. Literal, mis amores, es una mamá espiritual para mí que siempre ha estado ahí como al pie del cañón dándome sus consejos sabios. Yo era una niña, ella me subió para la azotea, me cortaron el cabello con mi mamá y ella empezó a peinarme, un poquito de pelito que me había quedado porque me lo cortaron bien bajito. Empezó a orar, leyó el Salmo 91 y mis amores, oró muchísimo, vea, y hasta el son de hoy. Yo no sé qué es, Dios mío, me rasca la cabeza porque yo sé que le estoy hablando de piojos y más de uno se está rascando la cabeza con este video. No los he vuelto a ver. Entonces, si usted tiene su hija, la higiene, aparten las sábanas, aparten todo antes de limpiar la cabeza, métanlo en una bolsa negra y deje que se ahoguen todos esos parásitos, porque esos son parásitos, ¿no? Y oren, lean el Salmo 91, la verdad eso lo hizo mi tía. Créanme, mis amores, que funcionó. Ahora sí, sigamos con el video, ya no interrumpo más. Bueno, yo sé, o sea, los que hayan sufrido de esto, de esos parásitos que son los piojos, me entenderán. Cortan el cabello por acá, a mí me lo cortaron por acá para disminuir liendra y poder ser más fácil el sacar los parásitos. Entonces, los piojos, que es lo mismo. Entonces ya mi mamá empezó a vestirme, yo llegaba al colegio y decía, yo tengo mamá. Mi mamá en ese tiempo siempre dije que si en algún momento podía agradecerle a este ser que voy a nombrar a continuación. Mi mamá tenía una pareja, el señor Guillermo Guillén, viejo Guille. Él sabe el cariño que le tengo. Él es cristiano, conocedor de las cosas de Dios, pues él como que nos acercó muchísimo a Dios. Él fue la primera persona que me dijo a mí Elizabeth. Fue la primera persona que dijo Elizabeth. Me decía, a mí no me gustaba el nombre Elizabeth. Después les cuento cómo pasé de Annie a Elizabeth, porque me preguntan, ¿no? ¿Es Annie o Elizabeth? Ponga de seria. Él me decía Elizabeth. Vea, en la primera persona que yo vi el amor de Dios fue en ese hombre. Ya ustedes saben lo que les he contado por encimita de los abusos de padrastro anterior, tíos y todo, y pues para mí una niña de 12 años para 13, prácticamente que lo conocí, no 13, porque 14 años me regaló un peluche de cumpleaños que no se me olvida. Ya ustedes saben por los hombres o patrones de hombres que yo había pasado que no respetaban a una niña. Pues obviamente yo llego con filtros, con que no quiero estar sola. Yo me vestía, mis amores, las personas que vieron a esa niña, yo me vestía ancho, yo me vestía con pasamontañas, yo me vestía con buzos, yo me vestía con pantalones anchísimos para que no me miraran, porque no soportaba. Ahí busqué de Dios, fui a un retiro espiritual en una iglesia
que me llevó una de mis hermanas mayores, que le agradezco mucho, pues porque siempre mi refugio ha sido Dios. Desde muy niña, desde que Dios me sanó, mi refugio ha sido Dios. Empiezo a ir a esta iglesia, me concentro en esta iglesia juiciosita. Ese señor que era como un papá para mí, me respeta, me da cosas que una niña pues nunca había tenido. Por ejemplo, yo en las cosas pues nunca había tenido un juego de alcobas nuevo, que un peluche, que, o sea, cositas así, un hogar, porque mis amores, literalmente pues yo parecía un hippie. Yo parecía con la ropa en la bolsa y vámonos, de la ropa en bolsas de aseo y siempre así, ¿no? En lo trabajadora, ¿cómo siguió después de que llegó su mamá? Pues mis amores, digo... como no, se me olvida en este momento la frase de cabra montera siempre se salta el portillo, algo así. Bueno, entonces que siempre busqué trabajar. Ahí seguía vendiendo que yogures, seguía con mi plantecito de la chancleta, las películas, agujas. Yo entonces que en última me había comprado un carrito, ¿no? O sea, mi mamá, obviamente, y el esposo de mi mamá, porque ellos se casaron por la iglesia y todo, me decía: Elizabeth, usted no está para trabajar, usted está para que estudie. Entonces yo pues me dediqué a estudiar, pero obviamente pues a mi mamá le quedaba grande aún pues lo de los transportes y eso, y yo iba a una iglesia en donde delegaba muchísima economía, porque hacía muchas actividades en las cuales uno tenía que inscribirse. Entonces ahí, mis amores, la verdad, pues se gastaba mucho dinero en las actividades que esa iglesia realizaba. Pues agradezco porque fui a un encuentro, me sanaron muchas cosas, me fortalecí en Dios y como les cuento, ahí conocí mucho lo que fue la palabra de Dios, me consolidé, aprendí muchas cosas que igual gratitud tengo para con ellos. Vendía de todo, hacía partícipe a mis compañeros. ¿Qué días fui a San Vicente de Chucurí con un amigo que fue compañero mío, que es como un hermano? Nada, nunca, nosotros un beso, desde niños, muy amigos, somos como hermanos, literal. Yo creo que Brian no me ve a mí como mujer y yo no lo veo como hombre, ¿no? Somos grandes amigos, desde niños, muy grandes amigos. Tenemos fotos en el Facebook juntos desde que éramos unos pelados jugando en la calle. Y mi mamá me cuidaba mucho en ese tiempo de no dejarme salir cuando estaba casada con mi padrastro. Y pues en pleno desarrollo, ¿no? Decía Brian, ¿qué días? Decía: hermano, yo recuerdo de Annie, que Annie siempre, mientras nosotros los niños normales, estábamos jugando al ponchao, a la lleva, metidos en una piscina, Annie estaba vendiendo películas, yogures, y lo más gracioso era que yo los hacía partícipes. Yo llegaba y, no hombre, mire, yo nunca, Elizabeth Mergo, Annie Merchan, nunca he vivido de pena, mis amores. Yo, desde que yo conocí el hambre, para mí la pena no existe en cuanto a trabajar. Yo tiré fue para el trabajo, o sea, yo dije: no, yo tengo que trabajar, tengo que hacerme lo de la papita, porque es que yo no vuelvo a aguantar hambre. Mis amores, una cosa es, como hablábamos en una época con el papá de mi hija mayor, Sarita, y es que él humildemente no ha tenido riquezas, pero nunca le ha hecho falta un plato de comida. Siempre sus papás, pues el desayuno, almuerzo y comida. Esa época que yo viví con mi mamá en la infancia, que no teníamos literalmente para comer, mis amores, nos tocaba esperar hasta las 9 de la noche que mi mamá llegara, y si quedaba algo en el restaurante donde ella trabajaba, nos llevaba. Pero fuera lo que quedara, vea, fuera solo yuca con arroz, nosotros vivíamos tan agradecidos, porque todo el día con mi hermana literal teníamos hambre. Estábamos esperando a que mi mamá llegara a las 9 de la noche. Entonces, Elizabeth Mergo de pena no vive. El resto de la historia, cuando se las termine de contar, ¿qué no he hecho yo? He vendido empanadas, he vendido papa, he vendido pescado. ¿Por qué, mis amores? Porque literal, yo de pena no vivo cuando de trabajar para comer se trata. Desde que se ha trabajado, sudadito, guerreado,
esa es la forma en la que a mí me gusta buscarme la papita, que sea guerreado. Y si hoy en día me toca salirle al ruedo y vender ropa, volver a vender pescado, le hago y con gusto, porque a mí eso nunca ha sido una carga para mí el trabajo, no hombre, me gusta el trabajo. Entonces yo los hacía partícipes a ellos de eso. Yo llegaba y ellos estaban en la calle jugando, entonces yo les decía, vea, estoy vendiendo yogures, dígale a su mamá si me compra, que me compre yogures para usted, para la semana. Ay, no, pero a mí esos yogures, porque, bueno, era una marca que no gustaba mucho, porque obviamente pues yo compraba económico para vender económico, o sea, yo no podía vender yogures que encontraban ahí en el supermercado, no. Entonces, ay, pero eso no, dígales que yo le decía a mis amigos, dígale que les gusta, que a usted sí le gusta ese yogur para que me colabore. Entonces había una amiguita mía, Alejandra Núñez, que Dios ya se la llevó con él. Yo me acuerdo que ella decía, espere, le digo a mi mamá. Y ella tenía 2 hermanitos más. Entonces yo le decía, dígale que le compre a sus hermanas. Ay, pero si el paquete trae 6 yogures, ya con eso es para nosotros. Yo, ay, no, que le compre un paquete a cada uno. Ay, espere, ya vengo. Y entraba. Bueno, sí, que nos deje los otros 2 paquetes. Donde Brian llegaba y dígale a su mamá que me compre un paquete de yogures. Y así fui llegando donde muchos amigos. Recuerdo un muchacho, compañero, que yo llegaba y él me miraba, era todo lindo, ¿no? Todo monacho y azul, lindo, ¿para qué? Ese pelado me gustaba. Era un niño muy lindo. Y él me veía con las películas y en ese tiempo acababa de salir Madagascar, que fue la primera película que yo fui a ver en cine porque mi mamá trabajaba empleada en una casa y la señora dijo, ay, trabajaba en Ola. En Ola me dieron entradas para yo llevar a su hija si me deja llevarla. Y claro, llévela, ella nunca ha ido a cine. Fue la primera vez que fui a cine, pero bueno, en ese pirateaban lo de las películas y yo las vendía. Y yo llegaba ahí donde mi compañerito y entonces él me compró 5 veces la misma película de Madagascar. Y yo recuerdo cuando iba como en la 3.ª vez, yo le dije, pero esa me la compró la vez pasada, porque eso yo pasaba continuamente, o sea, yo decidía rutas, ¿no? Entonces Real de Minas, Prados del Mutis, el martes. Manzanares con Estoraques el miércoles, el Mutis el jueves, así yo hacía rutas en Real de Minas. Entonces siempre que iba a Manzanares, él estaba en Manzanares y él ya era la 3.ª vez que me compraba la película de Madagascar y yo le dije, pero esa ya me la compró porque la mamá era psicóloga, era una doctora muy reconocida y estaba muy bien económicamente. Y ahí vi también el amor de Dios, la empatía de ese niño, porque y dice, no, déjemela para que yo quiero esta película otra vez, me dice. La dejó la 3.ª vez. Cuando ya llegó la 4.ª vez, yo le dije, pero si ya la ha comprado 4 veces, ¿por qué va a comprar la misma película otra vez? Entonces llega y me dice, Chito, no diga nada, que mi mamá no sabe, pero es que usted no tiene más, siempre trae las mismas. Pero yo es para colaborarle, mi mamá las paga, ella no le pasa nada, decía, ya no pasa nada, ella le paga lo que yo le pida. Entonces, cuando ya la 5.ª película, yo le digo, y estaba la mamá presente, entonces llego y yo le digo, pero otra vez Madagascar, o sea, entonces yo le alcancé como a decir, la mamá se fue para la cocina y yo le dije, ya son 5 veces que me compran la misma película. Entonces la mamá dijo, hijo, pero ¿por qué vas a volver a comprar Madagascar? La niña te está diciendo que ya has comprado esa película 5 veces. Y ella dijo, no mamá, es que de tanto que la veo, porque es que me encanta, me gusta muchísimo, ya se rayaron todas las que compré, cómpremela otra vez. Personitas, mis amores, que marcaron la diferencia. Me la guerreaba con mis amigos. En el colegio también traté de vender, pero no, allá el coordinador me quitó los dulces, me los decomisó y llamó a mi mamá y le dijo que eso no estaba permitido, que yo vendiera dulces, vendiera trululús, gomitas y no, mejor dicho. Pero eso de trabajadora, de negociante, desde niña lo tengo conmigo, de vender, y ya después les sigo contando en qué seguí trabajando, qué más ha vendido Elizabeth Mergo, porque realmente ha sido muy gratificante, mis amores. Hoy en día yo agradezco a Dios por todo lo vivido. Un hippie, ustedes dirán, ay, ella, ¿por qué está contando todas esas cosas de la infancia? No, yo sé que hay muchas personas que se van a aprovechar de esto, pero Dios sabe para dónde me lleva con todo esto. Dios sabe, los planes de Dios son perfectos, mis amores. Él es fiel para con sus hijos.
Y en la primera persona que vi que dijo, oye, ¿por qué no le damos un cuarto a la niña? ¿Por qué no se le compra un juego de alcoba? Se le da su espacio, porque yo dormía en la casa, él tiene 2 hijas, en ese tiempo ellas también estaban de mi edad, y ellas pues tenían su cuarto y todo, y yo dormía en el mueble de la sala y mi ropa estaba en un rincón. Y donde mi papá sí tenía el cuarto, pero obviamente pues no era juego de alcoba nuevo, sino era la cama que traían de Bueno. Y él dice, comprémosle el juego de alcoba, organicémosle su espacio a Elizabeth. Guille, si alguna vez ves este video, te quiero mucho. Gracias por tanto respeto, gracias por tanto amor. En su momento fuiste el amor de Dios reflejado ahí en una persona. Nunca sería yo una mentirosa en decir que ese hombre algún día me miró con otros ojos, se sobrepasó conmigo, jamás y nunca. Obviamente pues yo era muy atenta porque veníamos de muchos procesos duros, y encontrar una persona que brindara cariño, amor, pues obviamente yo era muy atenta con el aseo de la casa, que él llegaba, que sus sandalias, que el vasito de limonada, que por esa atención y por ser él como es conmigo, pues se presentaron también un sinfín de cosas, ahí sí con mi mamá. Entonces me tocó irme de ahí, porque pues sagradamente pues nunca, mis amores, ese señor muy respetuoso, pero ya por las cosas que habían pasado antes con mi mamá, pues tomamos la decisión de que yo me fuera de ahí, pero sí hago énfasis en eso. Pudimos restaurar muchas cosas con mi mamá. Después pues de ahí que me fui fue para donde mi papá pues ya tenía un hogar, tenía a mi hermanito menor con la nueva mujer que tenía. Y pues mis amores, yo quisiera decirle, no, y llegué y encajé, y no, mis amores, eso... Cuando hay una separación, los primeros hijos, y ya vienen hijos después, los primeros hijos pasan a segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Ya no es lo mismo. Y ahí es donde pues yo tomo la decisión. En la iglesia conocí a un lindo y atractivo muchacho, que es el papá de Sara Valeria. Vivimos cosas bonitas, una amistad muy linda. Hoy en día, mis amores, gracias a Dios con él. Vea, hago énfasis en esto, no con todos. Ahorita estoy aprendiendo con Victoria que no con todas las personas se tiene la misma relación, ¿no? Yo era una de las que decía, y lo digo en los videos, ay, es que uno puede tener una relación bien con el papá o la mamá del hijo de uno, así uno se haya separado, ser muy buenos amigos. Yo no entiendo por qué. Hoy en día entiendo por qué no, mis amores. No todas las personas son lo mismo, no con todas las personas se puede tener una misma relación de amistad. No todas las personas son maduras, que no tienden a ser manipuladoras o a hacer daño a la mamá de su criatura, porque pues hay personas que no piensan en eso. Hay personas que piensan en su ego, en su orgullo, en que yo, qué tal, qué tal. Entonces, esas cosas así no funcionan. Entonces he cambiado mi perspectiva en cuanto a decir es que uno puede ser amigo o amiga del papá de los hijos. No, hay que manejar límites y hay que... Donde empiezan mis derechos, terminan los suyos. Ya cuando la persona empieza a pasarse, sobrepasarse con manipulación, con querer hacer cosas que humanamente están mal hechas, hay que cortar ese vínculo. Se los digo hoy, hay que cortarlo de raíz. En el caso del papá de Sara Valeria, no. ¿Para qué? O sea, tenemos una relación muy bonita, siempre estamos en los cumpleaños de nuestra hija. Volviendo al tema, en la iglesia lo conocí. Siendo una niña, mis amores, prácticamente pues 15 años, empezamos a ser amigos y pues uno encuentra en esa persona un salvavidas, ¿sí? Como un alivio de estar uno del timbo al tambo como un baloncito, de vivir tantos vacíos, tantas cosas, y en esa edad de la adolescencia que uno dice, oiga, y no, nadie me entiende, todo me odia, mejor me como un gusanito. Eso me pasó a mí. Y tomo la decisión de irme a vivir con él, en busca como de la solución a esos vacíos, como buscando una estabilidad. Y ya aquí como que termina la parte de la infancia. Ya esto es para una tercera parte, claro que sí. Ya es para la tercera parte, ya no de la infancia, sino de la adultez, que es a lo que quiero ir con todo esto que yo les estoy contando, mis amores. Y mientras van escuchando mi historia de la infancia, mientras van viendo mis felicidades, mis tristezas,
las nostalgias por cada valle, por cada océano, por cada desierto que yo pasé. Quiero que ustedes también vayan en estos pasos analizándose la infancia que a ustedes les ha tocado, que algún día la puedan compartir desde su fortaleza, más no desde su carencia. Hoy en día llevo en mi vida un proceso muy bonito, doloroso, porque no puedo decir que sea un proceso feliz, no, duele, pero es más tranquilo. Sé que algún día, mis amores, los podré mirar a ustedes y decir, sané muchas cosas de la infancia, soy una mejor mujer, pero por eso que estoy pasando, lo comparto con muchas mujeres, porque yo estuve ahí, en ese desosiego, en esas preguntas, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué me tocó esta vida a mí? ¿Qué me pasa? O sea, esta vida no es para mí, esto es para muchos, pero esto es para machos, pero no para muchos. Y uno se llena de esas preguntas, y como les he dicho, hay carácter, o sea, hay falencias, debilidades, pues que uno dice, ay, soy de carácter fuerte, y no, el carácter fuerte es aquel que se sabe controlar, pero es más bien somos de carácter débil, que nos dejamos llevar por las emociones. A veces tenemos actitudes, impulsos que uno dice, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué pasa aquí? No entiendo. Y es aquí donde entra todo esto de Elizabeth Mergo, el querer compartir su infancia, el querer compartir, y en otra plataforma que sí se puede hablar más específicamente de los abusos y todo eso. Voy a especificar bien todo lo que pasó, pero que se puede hablar porque aquí esta plataforma no lo permite, YouTube no lo permite, pero sí me alegra poderles compartir esto a ustedes, que frente a ustedes siempre ha estado una niña que fue rota, fue quebrada, viene de un hogar disfuncional, y aquí es donde muchos dicen, ¿no? Muchos dicen, ella habla como si tuviera mucha edad, ella habla como si fuera, mejor dicho, quién sabe qué, o muchas de las cosas que habla son inventadas. No, hay un Dios que no me deja mentir, pero hoy en día pongo ese mismo Dios que no me deja mentir en mis caminos, y sé que todo cuanto yo he vivido ha sido porque va a obrar para bien. Así como José vivió lo que vivió, así como David pasó por lo que pasó, para poder algún día tener enfrente a Goliat, porque si no hubiese sido por Goliat, no hubiese tenido la corona de rey, no hubiese podido llegar a ganar muchas batallas. Entonces Dios no le mandó la corona de una vez de niño bonito, de venga se la ponemos al princesito para que pase a ser rey. No, hombre, váyase a cuidar las ovejas de su papá, vaya enfrente osos, leones, lobos que vienen detrás de las ovejas, y por último tenga Goliat. Y después de Goliat no se dice que no hubiese tenido más batallas, no, de ahí para allá vino la persecución de Saúl, un mundo de cosas para poder llegar a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Por esa razón comparto mi historia, por esa razón seguiré contándoselas, porque pues acá no termina todo, mis amores. Viene la parte más buena, donde ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué se separó del papá de Sara? ¿Por qué no funcionaron las cosas? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué había ahí? Maltrato, abuso, para que usted tomara la decisión. ¿Por qué Dios no obró? Si usted nos ha contado que iba a una iglesia, o que ustedes iban a una iglesia porque usted habla mucho de Dios, o se conocieron en una iglesia, ¿por qué no funcionó el matrimonio? ¿Qué pasó ahí, mujer? Bueno, eso es otra historia y eso es otro mundo. Y después de esa historia de otro mundo, voy a ver si alcanza a contarles un pedacito de lo que ha pasado con el papá de Victoria, que eso es otro mundo y otra historia, que de todas esa es la más pesada, pero mis amores, sé que Dios va a cumplir su propósito en mi vida, y aquí vamos. Esta es la segunda parte de mi infancia, pero ya en el próximo video, que no se lo puede perder, pasamos de la infancia a la adultez, a lo que es mi parte adulta, cómo tenemos a Sarita,
los que nos conocieron cuando teníamos la zapatería, cuando íbamos al norte a repartir mercados, a visitar las familias. Bueno, vienen muchas cosas, no se la pueden perder. Gracias por acompañarme este tiempo en este video. Saben que los quiero mucho y cuche, ahí les dejo.